Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Muy buenos días deportivos. Muy buenos días, Daniel Eric. Ortega. Ha empezado el Mundial, ¿eh? Sí, correcto. Ya ha dado comienzo por fin, ¿no? Esa fecha tan esperada. Ayer estábamos los dos que nos subíamos por las paredes. Así que bueno, Eric, cuéntanos cómo ha sido ese comienzo del Mundial. Tú te subías primero a la moto dorada, ¿eh? Correcto. Eso- Estamos hablando además ahora. O sea, esta cábala la vamos a llevar hasta el final del Mundial. La vamos a volver a buscar porque es necesario para ganar el Mundial. Pero vamos con los otros partidos que se jugaron ayer. Empezó ese Mundial con el partido entre México y Sudáfrica, en el que el equipo de Javier Aguirre, el Vasco Aguirre, consiguió la victoria por 2-0. Un partido en el que pasaron muchísimas cosas. Evidentemente antes hubo ese inicio con la música, unas horas antes de Shakira, de J Balvin, de Maná, entre otros. Pero el partido también fue muy interesante. Empezó y acabó ganando México en el minuto 8 con un gol de Julián Quiñones, el extremo izquierdo, digamos, mexicano, colombiano, porque es nacionalizado, que juega en Arabia Saudí, que ha sido el máximo goleador de la Liga de Arabia Saudí esta temporada. Además fue un gol tras una muy buena recuperación de Eric Lira, del que hablaremos en la tertulia. Hay que decir que el propio Lira fue el que fue nombrado MVP del partido. El partido se le ponía muy de cara a los mexicanos y todavía más porque en el minuto 49 expulsaron a Yaya Tijole, que además fue el que tuvo la pérdida en el primer gol. O sea, el partido nefasto del sudafricano. Con esa expulsión todavía estaba más de cara el partido para los mexicanos, que con el gol de Raúl Jiménez de minuto 66 pues acabaron cerrando. El partido no acabó ahí, porque en el 84 hubo otra expulsión para un sudafricano, Themba Zwane, que fue, como digo, expulsado en el 84, y todavía quedaban cosas por pasar, porque en el 91 César Montes vio la tarjeta roja, dejando a México 10-9. Todavía tiene un jugador más, teniendo en cuenta que hubo 2 rojas para los sudafricanos. Después del partido escuchamos a Álvaro Fidalgo, jugador nacido en España, que juega en estos momentos en el Betis, hablar de lo que fue ese partido. Después de toda la vida jugando al fútbol, nunca en mi vida había sentido lo que se siente minutos antes, lo que se siente en el momento. Especial de verdad. Cuando pasen los años y eso, supongo que nos iremos dando cuenta, me iré dando cuenta. Y bueno, muy feliz por la victoria, un buen partido del equipo, y siempre es importante empezar ganando y más en casa con nuestra gente. Es muy importante para México, como digo, como bien ha dicho Fidalgo, ganar ese partido. El otro partido del grupo se jugó a las 4 de la madrugada en España. Corea del Sur 2, República Checa 1. Remontó el equipo asiático, los Tigres de Asia. Consiguieron remontar a República Checa, que hacía 20 años que no estaba en los mundiales. Pues no consiguió ganar después de 20 años. Eso sí, se puso por delante en el minuto 58 con un gol de Ladislav Krejci, que lo recordamos de nuestra liga. Un gol curioso, porque fue un saque de banda que prácticamente parecía un córner, que acabó con un remate de Krejci, que entró en la portería surcoreana. En el minuto 66, bastante pronto, empató Corea con un gol de Hwang In-beom, como digo, empatando el partido. Y en el 79 puso el 2-1 final Ho Hyun-gyu, nombres complicados, que entró por el mítico jugador surcoreano Son Heung-min. Entró por él y consiguió poner la victoria para los coreanos, que se llevan ese segundo puesto en estos momentos del grupo. Pero el Mundial evidentemente acaba de empezar y no para ahí, porque durante este fin de semana vamos a tener absolutos partidazos. Pues sí, fin de semana de auténtico maratón futbolístico, con el arranque de varios grupos del Mundial de este 2026 y presencia de selecciones anfitrionas y grandes favoritas. El grupo B se abre esta noche con el duelo entre Canadá y Bosnia en Toronto, donde los canadienses buscan aprovechar su condición de anfitriones para seguir creciendo en el fútbol internacional. Ya en la madrugada del sábado, Estados Unidos debuta en Los Ángeles ante Paraguay en el estreno mundialista de Mauricio Pochettino, el frente del combinado norteamericano. El mismo sábado, a las 9 de la noche, Qatar se mide a Suiza en el otro partido del grupo, con Julen Lopetegui debutando en un mundial como seleccionador catarí ante una potencia europea. El domingo arranca fuerte con un partidazo que medirá a Brasil contra Marruecos a las 12 de la noche en un grupo C que revive además el recuerdo del amistoso de 2023, donde los africanos lograron una victoria histórica por 2-1 ante la Canariña. A las 3 de la mañana Haití se enfrenta a Escocia, mientras que a las 6 Australia se mide a Turquía, una selección que llega además con una generación potente liderada por nombres como Arda Güler o Kenan Yıldız. Y ya por la tarde
a las 7, Alemania debuta ante Curazao con la obligación de recuperar sensaciones tras las malas actuaciones en los últimos mundiales. A las 10 de la noche llega uno de los grandes platos fuertes, Países Bajos contra Japón, choque de estilos con la naranja mecánica frente a los samuráis azules y con especial atención además a Denzel Dumfries, reciente fichaje del Real Madrid. Ya en la madrugada del lunes, Costa de Marfil se enfrenta a Ecuador, una de las selecciones emergentes más potentes del torneo, con Caicedo, Hincapié, William Pacho o la joven promesa Kendry Páez. Y para cerrar, Suecia se mide a Túnez a las 4 de la madrugada de ese lunes. Los suecos tienen una delantera temible, liderada además por Gyökeres, Alexander Isak y Elanga. Un arranque del Mundial sin duda cargado de horarios maratonianos, debuts de selecciones y primeros grandes duelos que empiezan a marcar ese camino hacia las rondas decisivas. Ahora, Eric, nos pasamos a hablar de España porque varios jugadores han salido a hablar de esos partidos previos. Efectivamente, hablamos de ese inicio de Mundial porque ha habido varias declaraciones de jugadores de la selección. El primero de ellos, el lateral derecho de la selección, Pedro Porro, habló para pensar en qué iba a pensar, para decir en qué iba a pensar cuando debute en este Mundial. Pues sobre todo en una persona que es mi abuelo. Mi abuelo, mis hijos, mi mujer, en todo. Básicamente, si me toca a mí debutar, seguramente pues esté pensando en ellos porque ellos son lo que estuvieron conmigo cuando no era nada, ¿no? Muy importante en quién va a pensar el lateral del Tottenham. Hay que pensar siempre en los que estuvieron cuando no éramos nada, como bien ha dicho. También habló de su competencia en el lateral derecho, Marcos Llorente, el que parece que va a ser titular. Le escuchamos. Yo me veo muy bien, la verdad. Básicamente sé que también tengo un compañero que también es muy bueno como Marcos, ¿no? Y estamos los dos preparados. La confianza, sabemos los dos que está en el míter, ¿no? Cualquiera de los dos que juegue va a dar todo por el país, eso lo tenga 100%. Y nada, muchas gracias también por ese elogio de acabar la temporada bien, ¿no? Que eso es lo más importante y ahora centrado en el Mundial. Cucurella habló también concretamente en el partidazo de Copa y dijo cuál va a ser su promesa. Recordemos que cuando ganó la Eurocopa se teñió de rojo el pelo. ¿Cuál va a ser su promesa si España gana el Mundial? Me podría... pequeñito... Un tatuaje. Un tatuaje. ¿Qué pondría el tatuaje? El Luis de la Fuente. La cara. ¿En serio? ¿Perdona? ¿Te vas a tatuar la cara de Luis de la Fuente? Creo que está bien. Creo que es un buen recuerdo tal. Sí, un buen recuerdo, es verdad. También estuvo Rodri, pero en esta ocasión en el larguero de la cadena SER, hablando de si cambiaría el Balón de Oro por esa segunda estrella. Sí, evidentemente, sin ninguna duda. Sí. Yo siempre lo he dicho que para mí el ganar con tu país es lo más especial que pueda haber. La Eurocopa a día de hoy es el título más importante que he ganado, pero evidentemente ganar un Mundial es lo máximo que puedes aspirar, ¿no? Y además yo entiendo el fútbol de manera colectiva, los premios individuales están bien, pero los jugadores jugamos para esto, ¿no? Pero ya te digo que ojalá tengamos las dos. Pues sí, ojalá. Nos vamos a Madrid porque ya es oficial la llegada de José Mourinho. Así es, el técnico portugués firma por 3 temporadas hasta junio de 2029 y vuelve al club 13 años después de su primera etapa, una etapa además marcada por esas semifinales de Champions, por conseguir frenar al mejor Barça de la historia y por su fuerte impacto en el vestuario y en el club. Su incorporación se ha cerrado mediante el pago de su cláusula de rescisión cifrada en 15 millones de euros. El portugués ha informado al Real Madrid que no quiere estrellitas en el campo y que quiere jugadores con hambre y que den la cara por el club. Una declaración de intenciones que reabre una de las etapas más recordadas del club en el siglo XXI. Y en cuestión de fichajes, en clave de fichajes, el mercado da un giro inesperado con el caso Bernardo Silva, que cambia por completo su futuro en cuestión de horas. Según diversas informaciones, el centrocampista portugués habría roto el acuerdo que tenía prácticamente cerrado con el Atlético de Madrid, donde incluso su firma estaba prevista para la mañana de este jueves, y sin embargo el escenario se ha invertido de forma radical. La llegada de José Mourinho al Real Madrid habría sido clave en la decisión del jugador, que ahora se inclina por recalar en el conjunto blanco. El caso Bernardo Silva da así, como decíamos, un giro de 180 grados y deja al Atlético de Madrid sin una incorporación prácticamente cerrada y un movimiento totalmente inesperado que vuelve a sacudir el mercado y confirma la influencia de un nuevo proyecto madridista comandado por José Mourinho. Seguimos hablando de fútbol,
Pero hablando de fichajes, porque el mercado sigue, Eric. Efectivamente, vamos a cerrar esto con los fichajes. El Manchester City habría ofrecido 140 millones por el centrocampista, el Nottingham Forest, Elliot Anderson, centrocampista que veremos durante este Mundial. Por otro lado, Gudel deja el Sevilla tras 7 años en el club hispalense, pero el Sevilla ha hecho varios fichajes. Uno de ellos es Juan Iglesias, procedente del Getafe, y el otro es Guridi, que lo hizo al día anterior. Viendo pues este es el nivel de los fichajes del Sevilla, pues lo normal es que lo veamos otra vez peleando por el descenso la temporada que viene. Yagoba Arrasate, muy cerca del banquillo del Rayo Vallecano. Víctor Muñoz podría sustituir a Anthony Gordon en el Newcastle. Se habla de unos 35 millones de euros por el jugador del Osasuna. La mitad sería al Real Madrid, gran incorporación para Newcastle, y bueno, el Madrid se llevaría ese dinero que le vendría evidentemente muy bien para acometer otros fichajes. El Fulham apunta a Arbeloa para ser nuevo entrenador, y además el Rayo Vallecano, como hemos comentado antes, no solo hace lo de Yagoba, no solo parece que va a hacer lo de Yagoba, sino que ya ha ejercido la compra por Nobel Mendy. Por último, el Casado, el centrocampista del FC Barcelona, ha pactado, o parece que ha pactado su salida, que podría estar alrededor de los 20-25 millones de euros. Cerramos aquí las noticias y nos vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Arrancó el Mundial, de momento en México, 48 selecciones, nuevas normas, incansable. Nunca se cansa Infantino de pillar dólares. La FIFA lo que quiere son dólares, dinero y más dinero. 3 ciudades o 3 países diferentes. A 3 bandas se juegan ya los mundiales, algo que no puede ser. Bueno, te quiero hablar de Víctor Muñoz, noticia que adelantábamos anoche en exclusiva. Noticia del fichaje del Newcastle de Víctor Muñoz, 35 más 5 en variables, 40 millones de euros, que se va a repartir Osasuna y Real Madrid. La llegada de Gordon al Barça ha propiciado este fichaje. ¿Y por qué el Madrid no recupera a Víctor Muñoz, que es un buen jugador que puede jugar en ambas bandas? En la derecha, sobre todo, que lo necesita el Madrid. Y también en la izquierda. Un jugador explosivo. Tiene mucha velocidad, tiene regate, tiene gol. Está ya con la selección española. Y el Madrid no lo aprovecha. Prefiere venderlo. ¿Esto ha sido decisión de quién? ¿De Mourinho? ¿La conexión portuguesa? Pues no, Mourinho. Quiero españoles en el Madrid. Así como suena. ¿Te moleste o no te moleste? Ya está bien. Pues vamos con la tertulia de hoy. A mi derecha, Daniel Ortega, como siempre, y a mi izquierda otra vez tengo a Gonzalo Sánchez Arjona. ¿Qué tal, Eric? Que viene rubio, no sé si será ese rubio que viene hoy por la moto dorada. Sí. Yo solo pienso en la moto dorada de Daniel Ortega. Salí corriendo aquí a buscarla y ya no estaba. Ya no estaba. A ver, es que no somos los únicos que quieren buscar la cábala. Pero vamos a hablar del Mundial, no de la moto dorada, tampoco de España. Vamos a hablar de ese debut de México. Y te quiero preguntar, porque creo que tenemos diferencia de opiniones, tanto vosotros dos como yo. Puede ser. Pues creo que no estamos de acuerdo con qué nos parece ese debut de México. A mí los primeros minutos, la primera parte, sí que me gustó México. Vi un equipo que, bueno, es verdad que bueno, jugó contra Sudáfrica, ¿no? Entonces tampoco puedes esperar que vaya a llevar el control del partido en la selección africana. Pero me gustó relativamente bastante México. Pensaba que iba a ser un partido bastante más parejo, igual un 1-1, ¿sabes? Pensaba que iba a ser un partido con poco juego y vi que México sí que intentó proponer bastante, intentaba hacer unas cuantas transiciones. Es verdad que el equipo africano pues estuvo bastante más encerrado y la primera parte sí que me gustó, creo que generó bastante, creo que tuvieron más ocasiones para ir mejor con un 2-0, ¿no? No, pero ya no solo por que Sudáfrica es que no hizo nada, pero bueno, tuvieron un palo, un par de paradas que hizo el portero de Sudáfrica, los 2 goles, entonces creo que mereció un poco más en esa primera parte con 11 jugadores los dos, ¿no? Luego creo que sí que bajó un poco, se relajó en la segunda parte y creo que ahí sí que me defraudó un poco porque con un jugador menos no achuchó mucho y ya con 2 menos tenía que haber achuchado más. Pero la primera parte me gustó. A ver, yo es que, claro, valoro el partido completo. Evidentemente, conforme empieza el partido, vemos una Sudáfrica que es un flan. O sea, un flan. Sí. Yo os ponía aquí una pregunta, que ahora iremos ahí así queréis. Si vamos a ver muchas selecciones así, porque creo que se habla de este grupo como muy igualado y la Sudáfrica que vimos ayer, no sé si va a ser así. No conozco el fútbol sudafricano, pero no sé si va a ser así los próximos partidos. Pero fue un absoluto flan. O sea, por eso digo que a mí me sorprendió que México no fuese más, porque hay que recordar que en estos grupos en el que los pasa los terceros y los que pues eres anfitrión
Barcelona, si pasa primera, jugaría a los 16avos en México. Y va a ser muy importante los goles que se metan entre los equipos, como digo, porque pasan muchas selecciones, pasan 32 de 48. Y por eso digo que a mí me sorprendió, teniendo en cuenta que empiezas ganando 1-0 en el minuto 8, de repente después de ese 1-0, después de los primeros 20 minutos, la presión baja. Y yo creo que tendría que haber ido a morder todavía más México, porque es que Sudáfrica no daba 2 o 3 pases buenos. Es que, y además tiene varias recuperaciones en 3/4 de campo México. El gol. Sí, el gol, pero que hay otras que no acaban en nada. También hay que decir a favor de nuestros amigos mexicanos que, bueno, como selección anfitriona, también tenían, ¿no?, esa presión añadida, seguro, ¿no? De, bueno, a ver cómo encima debutando en un mundial, que además creo que no había ganado México en nunca debuts en un mundial. Derrotas. Pero bueno, es verdad. 5 derrotas y 2 empates. 2 derrotas y 5 empates. Exacto, sí. Bueno, pues yo creo que sí que me gustó México. Es verdad que pudo haber ido a por más y más después de esas 2 expulsiones, ¿no?, de Sudáfrica. Pero yo creo que también, efectivamente, precisamente por demérito de Sudáfrica, pero sí que vi un equipo que me gustó. Vi un equipo sólido defensivamente, quitando esa expulsión, ¿no?, en el minuto 92 de César Montes. Sí que me gustó. Vi un equipo bastante compacto, luego con piezas fundamentales arriba, ¿sabes? Que bueno, que te pueden marcar las diferencias. Pero bueno, sí que vi un equipo que, oye, creo que puede llegar lejos en este mundial. Yo tengo mis dudas. Me gustó mucho Quiñones, me gustó mucho Eric Lira, el pivote, que si no recuerdo mal creo que juega, no sé si en Estados Unidos o México, ahora tengo dudas, creo que es en Estados Unidos. Pero a mí, como os digo, me dejaron muchas dudas. Es verdad que Raúl Jiménez, pues al final sigue siendo una certeza, a pesar de que tiene 35 años, pues sigue siendo un grandísimo jugador, ha jugado esta temporada de la Premier, no los vamos a descubrir aquí. Y creo que vuelve al Wolves. Vuelve a los Wolves, efectivamente. La temporada que viene jugará en segunda para intentar subir a primera otra vez. Pero es lo que digo, a mí me decepcionó eso, ¿no? Porque creo que eso era un partido para meterle 4 a Sudáfrica, porque vimos una Sudáfrica muy, muy baja de nivel. Pobre, sí. A ver, yo creo que sí que pueden notar lo de los goles, porque al final para mí el grupo de México es el grupo más igualado al final. No sé si el más, pero uno de los más seguro. Claro, al final, o sea, yo creo que tampoco hay tanta diferencia entre, igual podemos decir que México es la mejor del grupo y igual la peor sería Sudáfrica, pero luego, por ejemplo, Corea ayer consiguió remontar, República Checa, o sea, creo que son... Bueno, hoy, Bueno, vale, sí, de madrugada. Bueno, sí. Entonces creo que al final es un equipo que sí que se puede decantar mucho por los goles, y yo, si hubiera sido mexicano, estaría contento porque ha ganado y ha hecho una primera parte, pero sí que hubiera ido a por más goles, por lo que estás diciendo tú, que al final es muy importante el meter muchos goles, y bueno, que al final también te da confianza, ¿no? Porque ganas un 2-0 y dices, bueno, hemos ganado bien, pero igual metes un 5-0 y dices, joder, es que ya es otra cosa, ¿sabes? Mentalmente digo, ¿no? Evidentemente, es que hubo pitos. En el Estadio Azteca hubo pitos, no sé si la selección... bueno, en la pelota, cuando hubo los pitos, la pelota la tenía México. Entonces, creo que era con el 1-0, con un jugador menos ya, y hubo ciertos silbidos a los futbolistas, porque yo creo que había mexicanos que tenían la misma sensación que nosotros, que era día para meter muchos goles y para prácticamente dejar tu clasificación encarrilada, porque las proyecciones hablan de que con una victoria y un golaveraje de 0, o sea, 0 goles, o sea, imaginemos, no 0 goles a favor, pero 2 goles a favor y 2 goles en contra, diferencia de goles de 0, podrías llegar a pasar, ¿no? Sí, no, yo de hecho he hablado con, sabes que tengo además amigos que están allí en México y que son mexicanos y lo han vivido de cerca. Yo creo que todos tienen esa espinita clavada de lo que vosotros decís, ¿no? Quizás haberse ido con un resultado más a su favor, teniendo en cuenta, como decís, que es un grupo muy igualado y que yo creo que va a estar ahí. Para mí, objetivamente, yo creo que va a estar entre Ecuador y México. Veremos quién ¿Ecuador no? Queda primera, no, perdón. Está República Checa, sí, Corea, perdón, México y Sudáfrica. Yo creo que puede estar entre Corea. Corea y México, sí. Corea y México pueden estar ahí las dos, o sea que, bueno, veremos qué termina pasando, pero es verdad que hubiese sido clave quizás, ¿no?, tener un resultado más a su favor. Que igual estás poniendo a México un poco más arriba del nivel que tiene, o sea, al final sí, pero México... es que después del nivel que o sea, estoy de acuerdo, pero después del nivel que vimos o sea, para mí no es que México sea mucho mejor que Sudáfrica, pero es que el tema es que el nivel de Sudáfrica fue tan bajo que era día para aprovechar. Claro, es que igual nosotros le dimos a Sudáfrica más nivel del que tenía y demostró menos, y igual a México le estás dando también más nivel. O sea, para mí la selección de México no tiene malos jugadores, pero no son es una selección que digas, buah, es que tiene no sé cuántas estrellas. O sea, por ejemplo, para mí Raúl Jiménez sí es un gran jugador, pero ya está en la recta final. O sea, me refiero, es un poco más, pues yo creo que ya está viviendo un poco más de lo que fue, ¿no? Es verdad que Quiñones hizo para mí un muy buen partido, pero bueno, que son jugadores que está máximo goleador de la Liga de Arabia, pero es que está en Arabia. O sea, igual es que estamos dándole una importancia a México como una gran selección. No, creo que tampoco. Para nada. Eso de que ha dicho, por ejemplo, Dani, de que va a llegar lejos
Pues yo no lo tengo tan claro, la verdad. O sea, yo creo que México creo que puede se sorprender, puede quedar en la digamos, siguiente fase. O sea, puede clasificar, pero yo creo que puede caer. Cuidado con los anfitriones, que los anfitriones suelen Sí, llegar es que lejos. eso pesa mucho, yo creo, Es que recordemos que los anfitriones suelen llegar lejos. Recordemos, creo que es Corea, en el Corea-Japón, creo que es Corea que llega a cuartos de final, eliminando a España de una manera que, vamos a decir que rarita. Menudos penaltis. Cuanto Yo sigo menos. apostando por ellos. Bueno, hablaremos evidentemente el lunes de todo el mundial y de esa previa del partido de España que se juega a las 6 de la tarde el lunes. Estaremos aquí contando todas las noticias deportivas.